Sí, sí. Que nos hicieron, sí, sí, es que es así, del hechizo que nos hicieron en el año 78 y que todo esto, por suerte, realmente nos está ayudando a entender de que todos nuestros males, todo lo que estamos padeciendo ahora, empezando por Pedro Sánchez, que yo creo que es el peor político que ha pasado por España en 40 años, pues todo eso es consecuencia del régimen del 78. Directa. Totalmente, Cristina, es que va degenerando. Es normal que cada vez nos vayamos encontrando con situaciones más clamorosas, más deprimentes, más alarmantes, porque es que degenera. Los cuerpos que se corrompen van a peor siempre. Porque es concebible que en el gobierno de España haya personas que mantengan y sostengan una ideología o una política destinada a romper España, la nación española. O sea, ¿hay algo más destructivo que eso? Sin embargo, ahí está. Tenemos representantes independentistas que lo dicen además abiertamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos decadencia. Decadencia. ¿Qué ocurre? Que la sociedad también es reflejo de sus gobernantes. Y esto lo hablábamos también tú y yo antes, Cristina. Es que nos estamos deshumanizando. Lo que nos estamos jugando va mucho más allá que una consigna política, que esto es otra cuestión que, si me deja, me gustaría también subrayar. Esto que estamos defendiendo en este programa, en los encuentros para la libertad política, no es ideología. No. O sea, nosotros no estamos defendiendo ni un partido de conservador, ni progresista, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, que esto es algo que tampoco termina de entender el ciudadano español medio, porque está educado, el ciudadano español está educado para nacer en una trinchera ideológica. Es como nos educa, en el enfrentamiento. Parece que es que yo, cuando nazco en España, yo tengo que tomar ya partido de por vida, elijo trinchera, y los de enfrente, mis compatriotas de enfrente, esos son mis enemigos, por naturaleza. O sea, este caldo de cultivo va envenenando el ambiente social igual. La gente no quiere hablar de política porque intuye que hablar de política es buscarse enemigos. Pero eso también forma parte del propio sistema, de la propia ingeniería social que ellos llevan a cabo, el mantener a los ciudadanos enfrentados y divididos. Mientras yo a mi pueblo lo tenga entretenido pensando que aquí hay izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraderecha, independentista y tal, pues ellos se enfrentan, pues eso, se enfrentan entre ellos y no te enfrentas al poder. Es que todo eso forma parte del propio sistema. Divide y vencerá. Y todavía pues anoche todavía había ciudadanos en Ferraz gritando: "El rojo el que no vote". ¿Eso qué significa? Pues significa que hay gente que todavía no sabe por dónde le da el aire, gente que no se entera de qué va la película. Porque es que nacieron en una trinchera. Por eso. Nos educaron desde el colegio para que leyéramos los periódicos que se nos vendían, para que viéramos por ideología, periódicos por ideología, porque si tú votas a los rojos tienes que leer El País y escuchar la SER, evidentemente, porque va todo en el mismo pack. Claro, es que ya se encargaba el periódico y el telediario y la radio de ir condicionando tu sesgo ideológico. Si eres una persona de paz, por lo mejor hasta te conviertes en un cínico y no quieres ya. Ese es el más puro. El más puro es: mira, yo no participo ni de izquierda ni de derecha porque yo veo que esto es, aquí no estamos tirando piedras, yo no quiero esto. Pero ese termina en una torre de marfil, entendiendo que esto no tiene ningún sentido, pero también termina aislado y como los cínicos, perdiendo la cabeza. Entonces, es que hay que elevar el pensamiento político en España. Es que tenemos que salir de esa trinchera y empezar a creer en nuestra inteligencia política, empezar a creer en nuestro instinto nacional, en nuestro instinto, en nuestra cultura española, y decir: ¿pero esto qué es? Hay que leer a los grandes, hay que leer a García Trevijano, y hay que leer a los grandes que García Trevijano nos indica, al federalista, a Montesquieu, que esta gente, estos juristas que se les llena la boca de separación de poderes, pero si no saben distinguir lo que es la separación de poderes, y ustedes están mencionando el sistema democrático cuando viven en una oligarquía, usted no sabe distinguir un huevo de una castaña, y usted se llama jurista. Entonces, esta sociedad tiene que elevar el pensamiento político, y somos nosotros los encargados de llamar a esa puerta. Tenemos ese deber moral hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia nuestros vecinos.
tenemos el deber moral de romper con este sistema ruinoso para España, porque es que va a traer violencia, que es lo que hay que evitar, porque nos educan para la trinchera ideológica. Y eso solo puede traer violencia. Y los primeros que caen en un enfrentamiento violento, Cristina, igual que en la guerra cae la mentira, la primera víctima en una guerra es la mentira, o sea, la verdad, disculpa. Igual que en una guerra la primera víctima es la verdad, en un enfrentamiento de esta naturaleza son personas inocentes las que caen. Entonces, esto no puede ser. Si vamos a vender a la verdad a base de subvenciones, a base de cuotas electorales, si los periódicos, en vez de buscar la noticia verdadera y explicar o buscar conclusiones políticas certeras, lo que hacen es de encubridores y colaboradores necesarios de este sistema, así no se puede. Por lo tanto, lo primero, esta sociedad lo que tiene que identificar es el problema. Y el problema es el sistema. Y el problema son los medios de comunicación que encubren al sistema. Esos padres de esa Constitución entendieron perfectamente lo que era la tiranía, que es lo que tenemos en España. Tenemos una oligarquía tirana. ¿Por qué? Porque es el interés de unos pocos impuesto a la mayoría. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no tenemos control de los órganos políticos que ejecutan esas órdenes. No hay derecho constitucional en España puro, riguroso. Lo que tenemos es juego de intereses oligárquicos, oligarquía de partidos, oligarquía de fondos buitres, oligarquía de banca, oligarquía de eléctricas, oligarquía, y mete ya lo que quieras ahí, pero son oligarquías. Consenso entre los intereses económicos, los poderosos políticos, los poderosos económicos, etcétera, etcétera. Pero no hay control político del individuo, de la sociedad española, frente a ese atropello. Por eso esa indefensión, por eso los juristas, los que trabajamos en el mundo del derecho, los abogados, nos encontramos muchas veces superados por la propia realidad frente al cliente, porque nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo terminará, no? Decía el gran Antonio García Trevijano que en España no había democracia real, que es algo que yo también pienso, ¿no? Muchas veces, que no hay democracia real desde el mismo momento que no los podemos echar a ellos. Tú puedes desahuciar a alguien, a un ocupa, puedes desahuciar a tu inquilino si no te paga, pero no podemos desahuciar a Pedro Sánchez de la Moncloa. No. Y yo lo quiero desahuciar, yo lo quiero echar. Pero volvemos a lo mismo, no hay herramientas, no hay mecanismos, no hay nada para, no hay ningún artilugio para decir, bueno, pues no lo hay. Es decir, no. ¿De qué manera estamos ahora mismo en guerra? Estamos en guerra. Sí, sin armas, pero estamos en una guerra del Estado contra la nación. Sin duda, una guerra intelectual, más intelectual y política que otra cosa, pero es una guerra. Evidentemente somos muchos ciudadanos los que tenemos claro que esto tampoco se resuelve con unas nuevas elecciones, porque esto no se trata de cambiar un cromo por otro. Yo no quiero cambiar a Pedro Sánchez por Feijóo, porque es más de lo mismo. Es decir, seguimos en la misma oligarquía de partidos, seguimos en el mismo régimen del 78. No, somos muchos ciudadanos y cada vez más los que tenemos claro que el camino tiene que ser tumbar el régimen del 78 y crear un nuevo régimen. Entonces, a mí me gustaría saber, para ir terminando la charla, que es la cuestión más importante, es decir, tanto Trevijano como los seguidores del pensamiento de Trevijano, ¿cómo ven ustedes cuál sería el camino a seguir desde el punto de vista de su pensamiento para tumbar el régimen del 78 y crear un nuevo sistema de democracia real? El camino, en primer lugar, es un camino pacífico y es de ruptura con este régimen. Ruptura, yo lo llamaría ruptura democrática. Tenemos que ser conscientes, la sociedad española, a la que me refiero, la sociedad española tiene que ser consciente de que no es políticamente libre y tiene que tomar el futuro de su vida política entre sus manos, a través de un periodo
de libertad constituyente, es un periodo deliberativo de la nación. Pero ¿cómo rompemos? Porque yo ahora estoy en mi casa y voy a escuchar la entrevista de Emilio Triviño y Cristina Armas. Sí. Y me vale, hay que romper. ¿Pero correcto. ¿Cómo? ¿Cómo rompemos? ¿Cómo? En primer lugar, no participando en ningún acto electoral, no se participa, somos abstencionarios. Nosotros decimos que no hay que votar. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque deslegitimas al sujeto político actual. Si tú no votas, yo sí que puedo salir a la calle y decirle, mire, usted a mí me cobra impuestos, usted a mí me obliga a cumplir sus leyes, pero yo no he jugado en esa ruleta que usted me propone cada 4 años y no he votado a nadie. Yo soy español, soy contribuyente, mi patria es España, sin embargo ustedes la están rompiendo y la están rifando, sin mi apoyo. Tienen que contar conmigo. Date cuenta, es que este mensaje tiene mucho poder. En el momento que tú no votas, tú estás poniendo enfrente al sistema y reclamas tu legitimidad política como español. Vale, pero en este punto hay muchas personas, te lo digo porque nosotros que estuvimos promoviendo la abstención tanto en las autonómicas como en las generales, hubo muchísimas personas que nos criticaron porque decían, es que por culpa de los que no van a ir a votar va a salir otra vez Pedro Sánchez. Es que Carolina Darias ahora está de alcaldesa en Las Palmas porque Canarias Despierta y Unida promovió la abstención y porque Canarias Despierta y Unida le dijo a la gente que no fuera a votar. Entonces, la triste realidad es que hay un porcentaje de población que sigue viviendo en el paradigma izquierda y derecha y que siempre va a ir a votar por miedo a que vengan los otros. Es que si no voto va a salir la extrema derecha. Es que si no voto el comunismo va a terminar en España. Es que si... Y al final, claro, todavía hay un alto porcentaje de población que sigue yendo a votar y que es muy difícil sacarlos de ese hechizo. Sí, porque es miedo. Ten en cuenta que uno de los factores que se utilizan por el sistema es el mensaje del miedo. Hay un libro buenísimo de Erich Fromm que se titula El miedo a la libertad. Erich Fromm escribe ese libro en 1944 y lo escribe porque tuvo que salir de la Alemania nazi y lo tituló El miedo a la libertad. La gente que vota, la inmensa gente, esto es un hecho, tú mismo me lo estás diciendo, vota pero por miedo. Pero vamos por miedo a que salgan los otros. Claro. Pero además, fíjate ese embrujo de que da por sentado que nosotros que no votamos vamos a votar precisamente el partido que ella quiere que votemos para que salga quien ella quiere que salga. O sea, es algo demencial, ¿no? Porque claro, este reproche ya a mí me lo han hecho más de una vez, ¿no? Me decía hace poco un compañero, calla, que estoy enfadado contigo porque si hubieras votado tú. Digo, que yo tenía que haber votado. Sí, güey. Digo, y además supongo que al partido que tú quisieras. Claro, es que es de locos. Sí. Vamos a ver. Nosotros, en primer lugar, ya hemos dicho que no tenemos ni defendemos ideología alguna en nuestra acción política. Te puedo asegurar que entre nuestro grupo hay falangistas, comunistas, gente que viene del Partido Popular, gente que viene desencantada del Partido Socialista, viene gente de todos los sectores ideológicos o partidistas, pero de todos. Por lo tanto, el abstencionario no tiene una posición ideológica, lo que tiene es una posición digna, patriótica, si me apuras. Una posición patriótica. ¿Por qué? Porque no se va a corromper ni se va a dejar asustar por el mensaje de este sistema. De que o me votáis a mí o viene el desastre. No va a venir ningún desastre. Pero ¿tú crees que es posible, tú realmente? ¿Crees de verdad que llegará un momento en que seremos tantos, es decir, conseguiremos alcanzar un porcentaje importante de abstención como para provocar esa ruptura con el régimen del 78? Bueno, vamos a ver, esto es ciencia humana, ¿eh? Estamos hablando, no es matemática, ¿de acuerdo? Y poniendo por delante que estamos hablando de una ciencia humana, por lo tanto, no puede ser nunca predecible al 100%. Yo te voy a decir la sensación que tengo. Yo llevo en la acción política defendiendo este pensamiento desde el año 2016. En primer lugar, la abstención tiene una fuerza enorme siempre que va acompañada de la cultura política. Ahora, si te limitas a no votar, quedarte en tu casa y esperar a que esto vaya peor, y cuando venga no voto, pero tampoco denuncio el sistema de corrupción que tenemos, entonces las cosas van a cambiar poco. Ahora bien, si
estamos hablando de no voto y además voy a denunciar este sistema de corrupción oligárquico, bueno, no me cabe la menor duda de que un 40, un 50 o 60% de la población española, ya entendiendo cuál es el problema, denunciando el sistema de corrupción que actualmente asola España y teniendo claro cuál es la salida, que es una democracia, porque esto es la verdad, que esto es la estrella polar de la que hablábamos antes, es que esta es la verdad. Y yo de la verdad no me aparto. En primer lugar, tiene unas consecuencias personales enormes, te lo puedo garantizar. Le decía don Antonio con mucha frecuencia a los que le seguíamos, decía, es que os cambia la vida. Es que viene gente diciéndome que desde que defiende estos postulados le ha cambiado la vida. Es cierto, Cristina. Es que en el momento que ves la realidad desnuda, es que pierdes el miedo. Es que cuando lees a Erich Fromm, entiendes perfectamente lo que Erich Fromm quiere decir en su miedo a la libertad. Es que lo que está diciendo Erich Fromm es que hay que luchar por la libertad. La libertad no te la van a regalar. Tiene un componente de dignidad enorme, porque somos animales. Somos animales y la dignidad no te la va a regalar nadie, te la tienes que dar a ti mismo. En el momento que te niegas a sucumbir ante la amenaza de que es que va a venir un desastre, bueno, pues ya veremos, pero aquí estoy yo defendiendo la verdad. Eso, una sociedad consciente, una mayoría social, saliendo a la calle y reconociendo el discurso en cualquier cafetería, en cualquier semáforo, que se reconoce muchas veces, yo lo reconozco ya en muchos sitios. Se entenderá con mayor profundidad, con menor, pero ya hay mucha gente que participa de esta visión de la realidad, que es la auténtica. Una sociedad consciente de este engaño no aguanta el sistema 3 días seguidos. Porque es que además ninguna persona decente te puede oponer lo contrario, ya sea magistrado del Tribunal Constitucional, fiscal general o papa. Es que es incuestionable lo que estamos defendiendo. Y si conseguimos alcanzar ese porcentaje, si conseguimos romper con el régimen del 78, ¿qué viene después y de qué manera se alcanzaría ese nuevo sistema? Lo que debe venir después, hablando de ciencia humana, después de la libertad política colectiva, que ese es el periodo de libertad política colectiva constituyente, en ese periodo una nación sana y valiente, y doy por sentado que estamos en ese supuesto, puesto que si somos capaces de romper con este régimen, habiendo interiorizado mediante la hegemonía cultural que es una democracia. Después de ese periodo de libertad constituyente, lo que debe venir después es un sistema democrático, porque... Que en ese periodo de libertad constituyente, para que la gente lo entienda, deberían nombrarse, ¿no?, por unas Cortes Generales, sí, correcto, constituyentes, correcto, con el objetivo de redactar y aprobar una constitución de verdad. Eso, elegidos, esa Corte, compuesta por unos diputados constituyentes, elegidos por circunscripciones electorales de la sociedad española. Pero y única y exclusivamente para esa labor en concreto. Eso simplemente redactar y elaborar una constitución de verdad. Y una vez la redactemos y la aprobemos, se disuelven las Cortes Constituyentes y con un nuevo sistema, una nueva ley electoral y una democracia real, entonces vamos a unas elecciones. Claro, porque la democracia, en realidad un sistema democrático, la misión que tiene es proteger la libertad política. La democracia no da la libertad, que esto es otra conclusión errónea. La democracia es consecuencia de la libertad política, porque la democracia lo que crea es el sistema de gobierno. Y entonces, por eso te decía, una nación sana, una nación libre, lo inteligente, lo que dice es, bueno, bien, ya no hemos quitado este sistema parasitario, ¿no? Ya hemos conseguido llegar a la libertad política. Y ahora vamos a diseñar un sistema donde no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Vamos a diseñar un sistema donde un gobierno no nos pueda dejar 40 días metidos en casa sin más justificación que su decreto. Porque tendremos jueces independientes para tutelar esos derechos fundamentales. Porque tendremos una policía judicial que obedezca al Poder Judicial sin depender orgánicamente del Ministerio del Interior. Y porque tendremos fiscales independientes, no que obedezcan a un fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una sociedad sana,
una vez conquistada esa libertad política, lo que va a diseñar es un sistema de gobierno que se le llama democrático, pero lo que hace es preservar, ¿vale? Sobre todo, esa democracia lo que hace es cuidar de esa libertad política de la nación.